Bueno, buen día, buenos días a todos, bienvenidos. Un placer de tenerlo por acá una vez más. Un día particular donde nos ha puesto, donde nos ha desafiado la realidad, porque los dos oradores más los directores de Itaú Paraguay, más alguno más que venía a Paraguay, no pudo volar. Tenían pasaje para ayer de tarde y después se reprogramó el vuelo para las 12 de la noche y después anunciaron a las 9 de la noche de que se cancelaba. Así que bueno, me van a tener que escuchar a mí. Voy a tratar de inventar lo que no sé. Pero no, por suerte la tecnología, la agarra Guaraní, la agarra Charrúa, tanto Banco Itaú de Paraguay, que se puso las pilas, y todo el equipo acá de MUBI, particularmente MUBI, y bueno, todo el equipo técnico y el equipo de apoyo, la verdad que logró desde ayer a las 9 de la noche ahora sortear los obstáculos, y tenemos nuestros oradores en el directorio de Banco Itaú Paraguay acompañándonos. Y acá, bueno, los que estamos acá, los criollos de este lado, estamos por suerte presentes, pero creo que la tecnología nos va a permitir hacer una presentación casi como si estuvieran acá. Nuevos rumbos para la inversión en Paraguay. Y antes de comenzar, quiero agradecer como siempre a Banco Itaú, o a Itaú, con quien nos ha apoyado y hemos sido partners desde hace muchos años. Allá por el año 2005, 6, 7, 8 hicimos nuestra primera presentación acá en Uruguay sobre Paraguay, tratando de difundir ese país que veíamos que era una realidad cada día más pujante, más presente. Después hicimos otra presentación también en Uruguay sobre el Chaco, la ganadería y el Chaco, de donde saben bien que hemos sido grandes difusores. Después hicimos otra presentación, largamos nuestro primer libro con el apoyo de Itaú, también, que fue muy importante, Paraguay de Oportunidades, donde queríamos decirle a los paraguayos y al mundo, pero a los paraguayos también les queríamos decir, porque aunque les parezca mentira, los paraguayos se sorprendían de las cosas que decíamos ahí. Y muchos nos agradecieron por decir cosas que a veces los propios paraguayos no decían. Ese Paraguay de Oportunidades fue el primer libro que lanzamos. Después hicimos otra presentación más acá en Uruguay con la reforma tributaria. Después lanzamos nuestro segundo libro también con Banco Itaú, con Itaú, Paraguay, tierra de emprendedores, que en definitiva también había que decirle a los paraguayos y al mundo que ese país funciona, camina, crece, a veces con poco ruido, ahora está haciendo un poquito más de ruido, pero muchos años con poco ruido, gracias a que hay mucha gente, muchos emprendedores que trabajan silenciosamente y que empujan, invierten y trabajan desde el peón de campo hasta el empresario más encumbrado para que ese país camine. Y eso es lo que estamos viendo, y de eso se trata hoy, una vez más, estar acá presente. Otra vez muchas gracias a Itaú, también le agradezco mucho a todos los que han venido, tenemos autoridades, nos acompaña el embajador de Paraguay, don Didier Olmedo, muchísimas gracias. Así que, luego de esta introducción, me encantaría darle a Agustín Tafernaberry, nuestro CEO de Itaú Uruguay, que ese sí está presente acá. En Paraguay, como le dije, está presente José Brite, CEO de Paraguay, más los oradores, más directores por allá que ya se presentarán. Agustín. Gracias, Rodrigo. Bueno, buenos días a todos. Lo mío es breve nomás, ayudando a que no pudo estar José Brites acá, está por streaming. Pero nada, simplemente Itaú viene apoyando a Rodrigo, a Verdem, desde hace ya un montón de años, como él mencionó. Es un socio estratégico, cliente importante en Paraguay. Varios de ustedes acá también son clientes nuestros en Uruguay. Itaú es un solo banco, compartimos visiones, compartimos muchos proyectos, entonces estamos para apoyar muchos de los emprendimientos que ustedes clientes realizan tanto en Uruguay como en Paraguay. Estamos totalmente coordinados con nuestros equipos también en Paraguay. Así que nada, simplemente gracias, Rodrigo.
una buena charla y que esto dé sus frutos. Gracias. Muchas gracias, Agustín, muy amable como siempre, excelente. Y ahora sí, a ver cómo funciona la tecnología, si le damos la palabra a José, si vemos lo que pasa allá en la sala de directorio de Banco Itaú Paraguay. Vamos a tener hoy la presencia desde allá de Paraguay de Hugo Roig, un economista que nos va a hablar del tema de momento, el tema de moda, el tema de la calificación de grado inversor, la primera que obtuvo Paraguay. Y después Per Olofsson, un ingeniero sueco que vive en Paraguay hace varios años y es un gran conocedor, hoy promotor de la forestación, del proyecto Paracel y de la forestación de Paraguay en general. Así que por eso nos pareció muy importante traerlos a ellos dos, que son dos temas de moda. Dos temas muy importantes para todos aquellos que estamos pensando, que están invirtiendo, que están pensando invertir en Paraguay. Dije yo, ¿cómo voy a empezar esta presentación? Sin PowerPoint, sin nada. Y recurrí a nuestro último libro que hicimos con Itaú, Tierra de Emprendedores, y ahí en el último capítulo dedicamos un capítulo a los inspiradores. ¿Quiénes fueron las personas que me inspiraron en su momento para hacer una patriada como la que hicimos, yéndonos a Paraguay a trabajar y apostar a Paraguay? Y ahí me encontré con una foto que para mí es la más importante, y es esta que está acá. Allá por el año 95 tuvimos la oportunidad de un remate en el Chaco, y conocí a este señor, un menonita, don Pedro, un menonita grandote, serio, con mucha personalidad, pero con mucha bondad, que administraba, para mí, la estancia más grande del Chaco paraguayo, un proyecto de 250.000 hectáreas de capitales alemanes. Una estancia ejemplar, que fue durante muchos años una estancia ejemplar. Y la verdad que, en cierta forma, ya yo tenía muchas ganas, mucho entusiasmo por lo que era el trópico, la productividad, etcétera, etcétera, de invertir en Paraguay, pero veía las dificultades. Veía mucho las dificultades. Hablando con don Pedro, le transmití un poco cómo era posible producir en esas condiciones o con la cantidad de dificultades. Y don Pedro me dijo: Rodrigo, para trabajar en Paraguay tenés que conocerlo. Esa fue su frase que me quedó grabada. Tenés que conocerlo, el Paraguay tenés que conocerlo. Si lo conocés y lo entendés, vas a poder trabajar sin problema. Y eso me dediqué durante varios años, hasta que en el año 2000 arrancamos con nuestro primer proyecto. Y hace 25 años ya que estamos en Paraguay, conociendo Paraguay, que conocemos su idiosincrasia, que conocemos su gente, conocemos sus dolores, conocemos sus pasiones. Hemos vivido, somos, y espero que seguimos siendo promotores y protagonistas del crecimiento, pero mucho basado en eso, ser conocedores del Paraguay, y eso es lo que don Pedro me transmitió. En estos 25 años, bueno, tampoco. Vamos arriba, plan B. En estos 25 años lanzamos nuestro primer sistema de venta por pantalla en Paraguay, fuimos innovadores, nos dieron el premio al proyecto innovador en Paraguay. Hicimos 370 ferias por pantalla, con lo que eso implica: objetividad, confianza, certificación, calidad, confianza de una parte y de la otra. En esas 370 ferias hemos movido por lo menos 7.500 camiones de ganado, de compradores y vendedores por todo el país, de punta a punta, con lo que eso implica, con los caminos de Paraguay, con las dificultades que tiene, pero realmente haciendo énfasis en lo que don Pedro nos dijo: che, el Paraguay tenés que conocerlo. Si vos lo conocés, los caminos y los problemas no son un obstáculo, hay que saber manejarlos. Vamos por las oportunidades y manejemos las dificultades. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos traído inversores por más de 900.000 hectáreas. Acá tenemos a Juan Pablo Bocchi como responsable del área inmobiliaria, con el ingeniero Brancato, que también está acá, responsable del área de producción. Hoy gestionamos más de 300.000 hectáreas de clientes nuestros, que les prestamos servicios.
Hemos desarrollado más de 100.000 hectáreas en el Chaco paraguayo, con lo que eso implica, pasturas, alambrados, mucha gente, coordinación, ganados, también conociéndolo. Hoy administramos 10 estancias, más de 45.000 cabezas de ganado, vendemos 11.000 cabezas de ganado frigorífico. O sea, somos protagonistas de la economía paraguaya, estamos inmersos, lo conocemos, y eso es nuestro capital, y eso es nuestro valor, y eso es haciendo honor a lo que don Pedro nos dijo en su momento. Pero, para redondear esta charla, para mí hay tres pilares fundamentales de lo que ha pasado en estos 25 años. Avísame cuando estén los de allá, porque si no, se me va a acabar el rollo. Tres pilares de estos 25 años. Un pilar social. Recuerden que Paraguay y los paraguayos fueron diezmados hace 155 años en la guerra que terminó en 1870. Un Paraguay que era de las potencias de América, que se autoabastecía, que tenía fundiciones de hierro, ferrocarril, el mayor ingreso per cápita. Fue un león, Paraguay era un león. Fue diezmado totalmente, fue hecho pelota. Su población, que eran, creo que algo así como 500.000 personas, se redujo casi que a la mitad. Y sus hombres se redujeron a un 10%, no un 10%, a un 10%. Por eso el Papa, cuando estuvo allá hace algunos años, llamó a la mujer paraguaya como la mujer más grande de América, porque fue la que logró, fue la que sacó el país adelante. Paraguay tenía 2 millones de cabezas antes de la guerra, terminó la guerra con 15.000, terminó sin infraestructura, totalmente destrozado. Entonces ese paraguayo, ese león que quedó hecho pelota pero no murió y quedó con memoria, tiene la memoria. Tiene una memoria que la está desarrollando cada día más, cada día la está potenciando más, en la medida que va teniendo posibilidades. Y ese león es el que hoy nos interesa particularmente destacar, es el que vemos de esa tierra de emprendedores, es el que vemos de hace 25 años y es el que creo que hay que mirar cada vez con más atención, porque el león, cuanto más sano está, más avanza. Y eso es lo que vemos hoy. Paraguay en estos últimos 25 años redujo su pobreza del 57 al 24%. Fíjense lo que es eso. Contra viento y marea, contra crisis, contra países vecinos que distorsionan enormemente la situación. Y Paraguay, por otro lado, sigo sin tener retorno, ¿no? ¿Tenés? No, bueno. Vamos a ver, menos mal que es Banco Itaú que tiene problemas de internet. Rodrigo, no sé si me ahora estás sí, escuchando. José, menos mal que apareciste porque ya me quedé sin tema. Bueno, A ver si... antes que nada, Verá que no te vemos, José, podemos ver, sí. sinceramente, José, un momentito que no te vemos acá. Ahí está, ahora sí, José. ahí están enfocando. No es mucho lo que voy a agregar, pero en términos de imagen, pero bueno, vamos a tratar de solucionar aquí. Dale, José, adelante. Ya te cedo. ¿Escuchaste al Bocha, no? Perdón, Agustín, acá es seriedad, formal. A Agustín que iba a ser el pie que iba a utilizar para la entrada. Pero Rodrigo, mira, para no sacar mucho tiempo y por respeto a toda la audiencia, a los clientes invitados, primero de nada, mil gracias por la invitación de Verden un año más para hacer un evento como este, mostrar el Paraguay, el nuevo Paraguay, definitivamente, que es el Paraguay forestal. Fuiste vos un gran artífice de todo lo que es el Paraguay ganadero del Chaco, con muchos inversionistas que nos presentaste, que trajiste a Paraguay, mostraste el potencial de lo que era la tierra, el agua y el clima del Chaco, que es un clima áspero, pero súper productivo el suelo. Así que un gran agradecimiento ahí. Recuerdo cuando hicimos el primer lanzamiento de un libro en el 2008, yo todavía estaba como responsable del sector agroganadero aquí en el banco. Bueno, y Agustín, mil gracias por, lógicamente, estar junto con nosotros en este evento, ¿verdad?
queremos nada más y nada menos que presentar lo que es Paraguay en términos forestal, como le mencionaba recién. Es un nuevo Paraguay. El Paraguay siempre fue, por todo lo que ustedes seguramente conocen y ya habrán escuchado en diferentes charlas, un país agropecuario muy centrado en agricultura, soja, maíz, trigo y en ganadería, lógicamente, por ser un productor importante para la región, pero con desafíos en desarrollo de nuevos mercados. Hoy tenemos dos invitados de lujo, básicamente Per Olson, que ya lo va a presentar Rodrigo, y también Hugo, que es el economista que está muy cerca de Itaú, quien nos acompaña en este tipo de presentaciones para mostrar lo que realmente es el potencial de esta nueva cultura que se va a desarrollar en el país. Así que, Rodrigo, no me quería extender mucho más, porque lógicamente tenemos atraso, pedirle mil disculpas que no pudimos estar presentes ahí. Fue un imponderable, lamentablemente la conectividad de Paraguay con el mundo todavía tiene sus desafíos, pero bueno, igual estamos básicamente sintiéndonos en tierras charrúas aquí en el Banco en Itaú, Paraguay. Así que te dejo, Rodrigo, para que sigas. Excelente, José, muchísimas gracias. A mí cuando fui a Paraguay me vendieron Paraguay un país mediterráneo, estratégicamente ubicado en Centroamérica, acceso a todos lados, y la verdad que ese fue de los grandes clavos. El hecho de estar en Centroamérica tiene muchas maravillas, pero particularmente para la conectividad no es lo mejor. José, gracias. Justito, voy a hacer alusión a vos, si me permitís, porque estaba en el tema del pilar social de Paraguay, hablamos de la guerra de la Triple Alianza, la recuperación del León, hablamos de la pérdida de pobreza, de la bajada del índice de pobreza tremenda, y por otro lado, su gente. Es decir, Paraguay, una de las fortalezas que tiene hoy es altísimo porcentaje de gente joven, y esa gente, yo cuando llegamos a Paraguay hace 25 años, los gerentes de todas las empresas, o casi todas las empresas, mucho más las multinacionales, internacionales, eran todos extranjeros. Y hoy, gracias a la pujanza, a la fuerza y a apostar para adelante de este país de emprendedores, los paraguayos están ocupando cada vez más los primeros lugares. Y un muy buen ejemplo es José Brites. José es un hombre del palo nuestro, del agronegocio, paraguayo, de pura cepa, y está ocupando por primera vez el cargo de CEO de Itaú Paraguay. Así que, si este no es un claro ejemplo de lo que es la juventud paraguaya y de lo que está creciendo el Paraguay social, este es uno de los muchísimos ejemplos que tenemos. Pero lo tenemos acá hoy, así que además es churro, así que es el ejemplo perfecto. El otro pilar, económico. No voy a entrar en lo que va a hablar Hugo, pero brevemente decirle Paraguay económico, un banco central blindado de la política, un banco central que ha logrado sobrepasar, y un país que ha logrado, gracias al Banco Central, sobrepasar todos los avatares de los mercados mundiales y de los vecinos, etcétera. Una moneda la más vieja de América, 80 años tiene el guaraní. A veces la gente se ríe y dice, ¿cuántos millones de guaraní? ¿Me dijiste un caramelo? No, pero si Uruguay no hubiera devaluado en 75 años, vas a ver la cantidad de ceros que tendríamos. Y los argentinos tendrían un ferrocarril de cero. Entonces, hay que hablar con respeto del guaraní. Hay que hablar con respeto de su sistema tributario. Paraguay cambió su sistema tributario para que más gente entrara en el sistema. Tenemos el triple 10 que va a hablará Hugo. Ley de responsabilidad fiscal, una política económica seria, un país que crece, un país con inflación controlada hace 25 años, más allá de algún evento muy concreto. Entonces, en definitiva, en materia económica, un país que empuja y empuja. Y realmente se nota, se está notando y suena cada día más. Y para terminar el tema oportunidades. Es el gran capítulo oportunidades, porque hablamos de oportunidades desde el día cero. Y en definitiva, para el negocio nuestro, la oportunidad mayor que tiene Paraguay es su tierra, su abundancia de tierras, su abundancia de fertilidad y su clima de abundantes lluvias en algunas partes, en otras menos, pero un clima muy bueno para la producción. Entonces, ese país de oportunidades, donde se da
se da el marco económico, se da el marco social, el tigre, el león que despierta o que despertó y cada día ruge más fuerte. ¿Qué es lo que vemos? Nosotros dijimos que el Paraguay, cuando fuimos a Paraguay hace 25 años, había 9 millones de cabezas. Hoy hay 14. Pero ojo, que el potencial es el doble, 28. Paraguay puede duplicar su capacidad de ganado. En materia agrícola, hace 25 años, no alcanzaba 2 millones de hectáreas. 1.800.000 hectáreas plantaba Paraguay. Hoy planta 3.600.000. Y el Chaco recién empieza. Hace 25 años el Chaco no era agrícola, decíamos que no era agrícola. Se plantaban 2.000 hectáreas. Hace 10 años se plantaban 50 o 40. Hace 5 años se plantaban 100. Hace 2 años se plantaban 150. El año pasado 240 y ahora 320. Y hay un potencial de 2 millones, 3 millones. Cualquier número es posible. Pero hay un potencial enorme de crecer en materia agrícola. Y la agricultura potencia la ganadería, mejora el negocio y le da otro piso a la tierra, al valor de la tierra, a la rentabilidad y complementa mucho la ganadería, como decía. Y ahora la novedad es la forestación, por eso lo llamamos hoy, porque realmente vemos cómo ruge y cómo cruje ese león forestal, hasta ahora poco conocido por muchos, inclusive en propio Paraguay, mucha gente lo desconoce, pero si miramos el Paraguay forestal de hoy, a mí se debe asimilar al Uruguay forestal de hace 30 años, con una diferencia, el potencial productivo, ya lo dirá Per, es enorme, por sus tierras, por sus climas, por eso. Y entonces la forestación es otro pie enorme, por eso estamos acá y por eso lo tomamos nosotros como una bandera nueva que va a potenciar enormemente el negocio, la oportunidad de Paraguay, la oportunidad de inversión y el negocio agropecuario, complementando con la ganadería, con la agricultura o la forestación. Así que, para redondear, vuelvo de vuelta a la imagen de mi amigo, don Pedro, y les digo, si Paraguay, hace 25 años dijimos Paraguay es hoy volvemos a decir Paraguay es hoy porque está tan vigente como hace 25 años. Pero hoy lo conocemos, y lo conocemos muy bien, a diferencia de hace 25 años que lo conocíamos un poco menos. Y conocemos todas sus certezas. Hoy el Paraguay ofrece certezas. Entonces, para todos aquellos que estén distraídos, lo que queremos hacer es llamar la atención, es decir, atención con este país, que tiene muchas oportunidades, que lo conocemos y que además ofrece cada día más certezas. Pero para pasar ya al tema a los oradores que nos interesan, ahí tenemos a la presentación de Hugo, atractivos de la nueva calificación de grado de inversión. Hugo Roig es un amigo, economista, fundador y director de la consultora Menju. Por supuesto que un idóneo en el tema, así que Hugo, no sé si estás por ahí. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, bueno, y a todos los presentes ahí en la sala. Gracias Hugo, nuevamente, bueno, disculpas por estos idas y venidas, pero lo importante es que la tecnología está acompañando y como dije ya temprano, toda la buena onda de todos los equipos de acá y de allá y la garra charrúa y guaraní, así que creo que te vemos mejor ahí que acá, son más lindos ahí que acá en presencia, así que vas a salir beneficiado me parece. Arriba, Hugo, gracias. Sí, soy más lindo aquí que allá, pero soy lindo en los dos lugares. O sea que quede claro eso. No, muchas gracias por este momento. Ciertamente soy un amigo, Rodrigo, como también el Banco Itaú. Y la verdad que Uruguay, porque he pasado 4 años de mi vida muy felices en Uruguay trabajando, años atrás. Entonces, este momento es como conectar 2 puntas de mi vida y 2 puntas que espero se encuentren y se desarrollen muchas oportunidades. Hablar de Paraguay, más allá de los números, me gustaría comentar algunas cosas. O sea, somos como superficie 2 veces Uruguay, 1,1 que más grande que Alemania. Y realmente en los últimos años esta evolución económica que habías comentado nos ha llevado a posicionar algunos productos, ahí en pantalla lo pueden ir viendo, pero me gustaría destacar 2 cosas, digamos.
Por un lado, el hecho de que en los últimos años Paraguay ha estado primero en clima de negocios regional, básicamente porque es un dato no cuantitativo, sino cualitativo, que de una u otra forma eh, refleja la evolución económica, refleja la situación tributaria, refleja también las conversaciones que se realizan entre los actores económicos y los actores políticos sobre temas de políticas. La vida política de Paraguay tiene idas y vueltas, podría ser mejor inclusive, ¿verdad? Pero no obstante, las conversaciones entre los actores económicos y los actores políticos sobre políticas públicas, sobre políticas económicas, se realizan de manera ordenada y de manera consciente en torno hacia dónde deben las reformas. Yo creo que eso genera un buen ambiente, un buen clima de negocios, y es lo que está permitiendo que se vayan haciendo mejoras normativas, mejoras en las reglas de juego y en el funcionamiento de los mercados en los diferentes sectores, entre ellos el forestal. Estamos en un país en donde se escucha al sector privado y en donde es posible hacer push, digamos, a los técnicos del área económica para ir mejorando, ir avanzando, ir haciendo los ajustes hacia lo que exige mercados más competitivos y una mayor inserción en el conjunto. Titulamos, o sea, fuimos pensando qué compartir y ahí creímos que hablar de estabilidad en Paraguay es fundamental porque es esta estabilidad la que de alguna u otra forma nos genera oportunidades. Las oportunidades están, hoy las estamos viendo y hoy las tenemos que ir construyendo y aprovechándola. La estabilidad, o sea, ¿por qué consideramos que la estabilidad es un valor en la toma de decisiones económicas, en la toma de decisiones de negocio? Básicamente porque genera un entorno seguro, un entorno confiable que disminuye el riesgo en los proyectos económicos futuros, digamos, ¿verdad? Y acota de alguna u otra manera las decisiones de inversión a las decisiones propias del negocio, ya que el entorno local se vuelve más predecible. Y ese es el elemento clave en la economía paraguaya en los últimos 20, 25 años, digamos, ¿verdad? Dotar al empresariado paraguayo, dotar a los inversionistas un contexto que facilita proyectar el futuro, que facilita proyectar y hacer estimaciones o previsiones sobre los ingresos, sobre los costos, sobre la evolución del negocio. Los últimos 20 años de la economía paraguaya han sido han sido años de un crecimiento sistemático, permanente. Vemos en el gráfico la evolución del Producto Interno Bruto en dólares constantes. El tamaño de la economía, digamos, en dólares constantes, en el valor real de la moneda, se ha duplicado, o sea, más que duplicado en los últimos 20 años. En dólares corrientes ha crecido 5 veces, el Producto Interno Bruto ha crecido 4 veces. ¿Qué nos dice esta evolución del Producto Interno Bruto? Nos muestra la capacidad de la economía paraguaya de hacer frente a diferentes shocks. En los últimos 20 años hemos tenido algunas dificultades. La región ha tenido crisis a nivel del 2000, a inicio del presente siglo, 2002, 2003. Hemos tenido momentos de sequía, alguna más reciente, otra anterior. Hemos tenido muy buenos momentos de precios de commodity, como también hemos tenido malos momentos, hemos tenido pandemia. Y lo que vemos es que la economía paraguaya crece de manera constante. Entonces no estamos hablando solamente de un promedio, no estamos hablando solamente de una tendencia, sino lo que estamos hablando es de que las condiciones estructurales de la economía paraguaya genera opciones para hacer frente a los diferentes shocks. Y eso genera un ambiente de seguridad, un ambiente más certero a la hora de prever escenarios futuros. Evidentemente, todos los países, todos los sectores, enfrentamos diferentes shocks y diferentes situaciones impredecibles. Pero si nos damos cuenta que el conjunto de la economía paraguaya tiene músculos o tiene amortiguadores que permiten contener o atenuar el impacto de los shocks, entonces
es más probable que el proyecto en el cual yo me emprenda, el proyecto en el cual yo me embarque, pudiera hacer frente a esos diferentes shocks. La economía paraguaya de alguna u otra forma está mostrando eso. O sea, la palabra que se utiliza mucho es la resiliencia, ¿verdad? Pero la resiliencia, para mí, muestra que hemos caído y nos hemos levantado, tenemos capacidad de levantarnos, ¿verdad? Yo creo que acá tenemos los amortiguadores necesarios para atenuar el impacto de los diferentes tipos de shocks, ¿verdad? Lo otro elemento interesante es que en los momentos del boom de los commodities hemos crecido a un ritmo un poquito más alto. ¿Qué nos dice eso? De que de alguna u otra forma los actores económicos paraguayos dijeron no despilfarremos los buenos momentos de la economía. De alguna u otra forma, en ese momento generamos los ahorros necesarios como para desarrollar los cambios estructurales que teníamos que hacer a nivel tributario, a nivel fiscal, a nivel de los diferentes sectores, a nivel de los diferentes instrumentos. Y es justamente estos buenos años lo que nos permitió mantener una tasa de crecimiento promedio por encima del 3%, 3,5%, mientras la tasa de crecimiento de la población está creciendo por debajo del 2%, es decir, 1,8 aproximadamente. ¿Qué nos dice eso? Que el ingreso promedio de las familias paraguayas se está incrementando también. Entonces, vemos que los mercados se van ampliando. La capacidad de compra en la familia se incrementa. Un producto creciente implica ingreso en las familias creciente e implica también el hecho de que esta familia tiene mayor capacidad de compra o mayor capacidad de inversión o mayor capacidad de ahorro inclusive. El otro elemento que es importante destacar cuando comparamos con lo que han vivido en este tiempo los países de la región, la economía paraguaya es más estable, ¿verdad? Es decir, no ha pasado por caídas importantes o por incrementos importantes, o sea, el efecto rebote que normalmente se habla. Una economía que si bien le ha impactado el COVID, como a todo el mundo, ¿verdad? Básicamente el impacto ha sido menor que en la región, sustancialmente menor que en la región, y eso ha permitido cierta estabilidad. Y eso genera certidumbre, eso genera certeza, eso genera tranquilidad a la hora de proyectar los números del mercado paraguayo, ya sea a nivel de ingresos, ya sea a nivel de costos. Ya lo comentaba Rodrigo, la moneda tiene 80 años y la estabilidad de la moneda, que tiene, como decía, un caramelo podría costar varios miles de guaraníes, ¿verdad? No obstante, no le hemos sacado nunca un cero y más allá de la consecuencia del hecho monetario, también el impacto de las políticas monetarias en torno a una tasa de interés administrada por el Banco Central y una tasa de inflación controlada en donde se ha convertido en un valor, tener niveles de inflación bajos, estables y predecibles en el tiempo. Predecible en el tiempo no es menor, porque lo que ha llevado es que inclusive en los momentos en que la región enfrentaba tasas de inflación alta, digamos, ya sea en el momento del COVID o anterior, o en la década pasada, los actores económicos le creían al Banco Central en la meta de inflación que tenía. Es decir, nos está mostrando una capacidad de las autoridades monetarias de gestionar los instrumentos monetarios para el cumplimiento de los objetivos de precios. Y que este objetivo de precios, de meta de precios de la economía, es un objetivo creíble, consensuado por los actores y creíble. Entonces, cuando nosotros teníamos niveles de inflación de aproximadamente 10% post-COVID, uno le preguntaba a los agentes económicos cuál sería la meta de inflación, el resultado de la inflación a fin de periodo, que decía los agentes 4%, la meta del Banco Central. Porque el accionar del Banco Central, fíjense, siempre ha sido consistente. Bueno, hay veces con algunos costos monetarios, ¿verdad? Pero el Banco Central del Paraguay ha elevado rápidamente la tasa de interés con el objetivo de llegar a la meta de inflación. Entonces, hemos asumido algunos costos de desarrollo con una tasa de interés más alta que en el contexto, pero no obstante hemos emitido la señal de que los precios son importantes y una inflación estable. En economía todo es
todo un proceso de costos-beneficios, de ida y vuelta. Ahora, ¿cuál es la ventaja de una economía en donde la inflación es baja, estable y predecible en el tiempo? Es la seguridad de la inversión. De esa manera, los proyectos que realizamos tienen números que la probabilidad de cumplimiento de los mismos son muy elevados. Es decir, tanto en la evolución de los ingresos, tanto en la evolución de los costos, como así en el valor real de la moneda, ¿verdad? La estabilidad es una condición, una característica que de alguna u otra forma garantiza, estos números garantiza que los costos podrán ser predecibles. No somos un país que no tenemos memoria inflacionaria, entonces la expectativa de inflación no es que ante un pequeño salto, un pequeño susto, un pequeño shock, los agentes rápidamente reaccionan vía precio. Es lo contrario. Al no tener memoria de inflación, 44 fue la inflación más alta en la historia del país, y al crear el Banco Central, los shocks, los agentes consideran que pueden ser controlables por la política monetaria, que de alguna u otra forma es más efectiva o no. Y los actores económicos también puede prever los contextos de tasa, los cambios en la tasa de interés. Aquí vemos, es la raya azul, la evolución de la tasa de interés de política monetaria, va a responder a ese objetivo. Es decir, es previsible, ¿verdad? De la misma manera, esta es la evolución, me pareció importante compartir con ustedes la evolución del tipo de cambio, la depreciación de los últimos años y compararlo con algunos países de la región, ¿verdad? La línea roja de este electrocardiograma cambiario es la línea de la depreciación de la moneda en paraguaya. ¿Qué es lo primero que llama la atención? Lo primero que llama la atención es una evolución similar a la región en torno a las presiones que podrían tener, porque finalmente el mercado internacional nos afecta a todos, pero lo que vemos es de alguna u otra forma una situación más estable, con cambios menos bruscos que en los demás países de la región. Muchas veces, y obviamente el tipo de cambio es algo que normalmente en las economías genera mucha presión, qué sé yo, los exportadores querrían un tipo de cambio más alto, los importadores querrían un tipo de cambio más bajo, entre otras cosas, y eso siempre está en debate. Pero lo cierto es que la evolución del tipo de cambio en Paraguay es una evolución controlable, es una evolución administrable. Nosotros tenemos un régimen de tipo de cambio libre, con flotación sucia, por así decirlo. El Banco Central interviene cuando el mercado dispara. Hace un par de semanas subió 150 puntos, 7.800 aproximadamente el tipo de cambio, subió 150 puntos en un par de semanas, y eso era un tema que estaba en tapa de periódicos, estaba en todas las cámaras empresariales, y llevó a que el Banco Central anunciara que iba a intervenir, iba a intervenir desde 15 millones de dólares con el objetivo de mantener estable el tipo de cambio. 15 millones de dólares es nada. Pero el hecho de que el Banco Central haya emitido ese comunicado, ¿verdad? Que honestamente yo cuando lo leí dije, 15 millones de dólares, qué poco. Pero cumplió el objetivo, que era afectar las expectativas y controlar aquellas intervenciones o especulativas o prudentes para administrar. Entonces, yo creo que esta evolución del tipo de cambio, este nivel de depreciación de la moneda paraguaya en el mediano y largo plazo, lo que hace es reducir el riesgo de cambio en los proyectos de inversión que nosotros realicemos, en las estimaciones que realicemos. Y eso no es menor cuando estamos hablando de proyectos de mediano y largo plazo, ¿verdad? Los riesgos de cambio se reducen enormemente, o sea, gracias a esta política a largo plazo. Y nosotros podríamos decir, sí, pero vivimos en un contexto, o sea, rodeado de países hoy que Brasil, que tiene una política cambiaria diferente, o Argentina, que está en proceso de ajuste, o Bolivia, que está en proceso de crisis. Sí, pero Paraguay tiene en este momento un nivel de reserva lo suficiente que le permite, que da tranquilidad de que esta política es sostenible a través del tiempo, porque tenemos poco menos del 30% de reservas internacionales, pero un nivel de reserva que ha crecido sistemáticamente a lo largo del año con niveles
siguiendo esta política de presión y generando intervención del Banco Central cuando sean necesarias, ¿verdad? Reitero, ¿qué nos muestra esto? La capacidad de las autoridades monetarias y bancarias del Banco Central a los efectos de administrar la política. Las tres variables necesarias que generan un contexto de tranquilidad dada la estabilidad, es decir, hablábamos de crecimiento económico, ¿verdad? Vemos que no solamente un crecimiento potencial, sino que son condiciones estructurales de la economía paraguaya. Hemos pasado, eso nos ha permitido salir de productos, o sea, depender menos de algunos productos tradicionales, iniciar un proceso de mayor industrialización, tener mayores relaciones comerciales con otros, ampliar nuestro set de socios comerciales. Hoy tenemos 70% del PIB, son el volumen de comercio, exportaciones más importaciones. O sea, el volumen de comercio de Paraguay es mayor que el volumen de comercio de Brasil y Argentina. Se debe a de Argentina, de Chile, el mayor país, el mayor volumen de comercio entre los países latinoamericanos. Eso nos muestra que las condiciones, digamos, del mercado, del sector productivo, sí son las adecuadas para generar este contexto en el cual un proyecto podría insertarse y podría evolucionar adecuadamente. Las otras variables, que son las variables monetarias, las variables de precio, nos están diciendo también la estabilidad nos lleva a tener escenarios predecibles. No certeza de 100%, pero predecibles en un rango que impacta, en un rango donde el riesgo es administrable. Y eso me parece un valor, o sea, no es la estabilidad del no moverse, es la estabilidad en donde cualquier shock externo es administrable por la política monetaria. El otro sector que en un proyecto de inversión incide, o una economía incide, es la política fiscal, ¿verdad? Incide no solamente por los niveles de impuestos, que después de ingresos, el sector público recauda a través de impuestos, sino también a nivel del gasto y principalmente a nivel del resultado. Acá en una serie de 20 años, nosotros iniciamos el proceso de déficit fiscales en el 2012. El boom de los commodities nos permitió generar superávit, nos permitió disminuir la deuda externa. Y el tener el hábito, por así decirlo, iniciar procesos deficitarios en el sector público, lo que nos ha llevado, la línea más oscura, la de Paraguay, la otra son los países de la región, nos ha llevado a tener un nivel de déficit en torno, obviamente, en torno al 1,5, que es el límite que nos plantea la Ley de Responsabilidad Fiscal del Paraguay. En el COVID, nuestro nivel de déficit superó el 1,5, pero estamos en un proceso de convergencia al nivel del 1,5 nuevamente, que es la meta que nos planteamos como sociedad, que es la meta que se plantea las autoridades económicas, que se plantean las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. El resultado es bueno porque el resultado de alguna u otra forma es la que genera presión monetaria. El nivel de ingresos a través de impuestos, en este momento el esfuerzo de incrementar la base tributaria, ¿verdad? Ir mejorando las recaudaciones, y quizás lo que tendríamos que hablar con menos optimismo es la calidad del gasto público, ¿verdad? Y ahí es donde las conversaciones que tengamos que hacer, los actores económicos, cuando digo conversaciones, poner sobre la mesa en el país, es decir, nosotros necesitamos un sector público no solamente que sus números macro sean los adecuados, sino que a nivel del gasto público generen incentivos adecuados a nivel micro. Entonces, nosotros podríamos señalar que acá el KPI de déficit fiscal está dentro del rango deseado, cumplimos adecuadamente, pero necesitamos un sector público de alguna u otra forma con mejor calidad del gasto público. No obstante, cuando uno necesita una inversión pública, un foco público, estas cosas se van conversando y poniendo en la agenda, y eso requiere un esfuerzo especial de los gremios. Cuando digo un esfuerzo especial, estoy hablando obviamente a través de canales gremiales, a través de canales formales. Pero uno no prevé condiciones particulares que alteren el resultado fiscal. Como comentaba,
mirar los números por debajo de la línea implica que pasa para arriba, ¿verdad? El nivel de ingresos del sector público es impuesto, nosotros tenemos una fuente de ingresos, son las entidades binacionales también, pero cada vez se está volviendo más importante los ingresos tributarios. Si miramos en la década del 80, el siglo pasado, Paraguay tenía más de 50 impuestos diferentes. Recordaba en estos días que cuando fuimos al Mundial de 1986, se discutió poner un impuesto a las tapitas de las gaseosas para apoyar al equipo de la que iba al Mundial, al de México. Es una anécdota, pero ¿qué refleja esa anécdota? Que el debate en ese momento era, podemos poner un impuesto para cualquier cosa. Entonces la reforma tributaria del año 1992 cambió esa lógica. Pasamos de más de 40 impuestos, cerca de 50 impuestos, a 6, 7 impuestos. De alguna u otra forma, en ese momento, más impuestos indirectos que impuestos directos. Y a partir de allí tuvimos en el 90, después a inicio del 2000, después a inicio pues, en el 2012 y finalmente una en el 2019, tuvimos diferentes reformas tributarias. Pero las reformas tributarias no cambiaron la esencia. Una estructura tributaria con pocos impuestos, una estructura tributaria simple de administrar, y una estructura tributaria que de alguna u otra manera iba incrementando la participación de los impuestos directos, con incentivos especiales, claramente, y por otro lado una estructura tributaria que apuntaba a la formalización de la economía. O sea, se estaba dispuesto a sacrificar recaudación a los efectos de generar diferentes impuestos que hablen entre sí, que las bases de datos crucen y que de alguna u otra manera estos impuestos generen y premien la formalidad, ¿verdad? Y que sea más costoso ser informal. Entonces, hoy la estructura tributaria nuestra, hablamos de 10-10-10 en términos de impuesto a la renta, en términos del IVA y impuesto del IVA, selectivo, impuesto al valor agregado, y de impuesto a la renta personal también, ¿verdad? Ciertamente, si las empresas distribuyen utilidades, lo que tenemos un adicional de 8%, el IDU, que es las empresas locales, y el 15% a no residentes, en el caso que distribuyeran las utilidades. Estos impuestos son de muy fácil administración para el privado y de muy fácil monitoreo para el sector público hoy, porque las bases de datos están bastante integradas, inclusive con el comercio exterior. Es importante señalar, más allá de los niveles de la tasa, y más allá de que se pueden dar cuenta que cada 10 años estamos haciendo un proceso de mejora o de avance en la reforma tributaria, que estos procesos han sido muy conversados con los diferentes sectores. O sea, algunos proyectos del área política, algunos proyectos del área institucional, algunos proyectos del área social pueden presentarse rápidamente del Ejecutivo al Legislativo. No obstante, estos proyectos de reforma tributaria tienen sus años de discusión y lleva un tiempo el proceso del análisis, la discusión entre todos los actores para construir consensos, ¿verdad? Y eso es lo que se ha logrado con esta última, por ejemplo, con la última modificación, en donde se unificaron los diferentes impuestos a la renta, porque había algún impuesto diferente al sector agropecuario, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, se ha unificado y eso ha implicado, eso nos ha demostrado una capacidad de diálogo entre los actores económicos en torno a un sistema tributario que no genere distorsiones o inequidades sectoriales. Le damos mucho valor a la estabilidad, ¿verdad? Y quisiéramos agregar el tema de la estabilidad social, ¿verdad? Porque vivimos en temas muy complejos y polarizantes a nivel mundial y a nivel regional, e inclusive a nivel en Paraguay también, ¿verdad? O sea, yo creo que el ambiente político en Paraguay es polarizante muchas veces. El ambiente político en Paraguay tiene temas en los cuales normalmente se plantean dos puntos, o sea, una discusión bipolar, por así decirlo, pero la discusión es interesante resaltar que las consecuencias sociales
no son muy costosas en Paraguay. O sea, no tiene impacto social ese discurso polarizante. En 70 años, solo 3 huelgas, 58 generales, 58, 94 y 2014. Vamos a decir, es muy difícil que hablemos de que se hagan convocatorias a huelgas generales. Eventualmente se las puedan hacer, pero normalmente es posible desarticularla, llegar a acuerdos antes, rápidamente. A inicios del presente siglo, eran frecuentes los cortes de ruta, que obviamente generan un costo logístico enorme, ¿verdad? Hoy estos cortes de ruta son poco frecuentes, se levantan en el día, son por horas y están muy focalizados en un territorio. Y el otro elemento que me parece importante comentar es que finales del siglo pasado, o sea, en la década del 90, inicio, uno veía un nivel de invasiones de propiedades muy elevada y eso se ha logrado disminuir el nivel de conflictividad y de lucha por la tierra de algunos sectores y de defensa de la propiedad privada de otros a un nivel mínimo, o sea, y hubo un cambio normativo importante, donde se incrementaron las penas y parece ser que este cambio normativo tuvo un impacto importante, más allá que una mejora institucional en la entidad que trabaja el tema de reforma agraria y recientemente estoy hablando en este último mes, se está discutiendo el fortalecimiento institucional de la instancia pública vinculada al catastro. Yo creo que todos estos temas llevan a que el problema por la tierra sea un problema mínimo hoy, en donde lo único que uno tiene que hacer es tener la certeza de que todos los procesos legales marchan adecuadamente. Si nosotros planteamos, bueno, recientemente fuimos calificados por una de las entidades, llegamos al nivel grado de inversión, estamos esperando una segunda calificadora llega al mismo nivel, estimamos que eso no va a ocurrir inmediatamente, probablemente de aquí a un año, o sea, no en el siguiente informe, sino creemos que en un año y medio, que es lo que normalmente ocurre, y vemos que Paraguay ha tenido una evolución sin prisa pero sin pausa en torno a las mejoras de su calificación. En cierta medida, esta mejora de la calificación se debe consideramos, al hecho de que el país ha sido muy prudente, muy respetuoso del cumplimiento y honrar todas sus deudas normalmente, ¿verdad? O sea, es decir, digamos, antes del 2004, en el 2001, 2002, en ese momento Paraguay tuvo un atraso de deuda con algunos organismos multilaterales, pero posteriormente ha tenido un comportamiento muy, muy regular con préstamos a bancos privados y posteriormente en el 2010 ha realizado emisiones y el boom de los commodities lo que ha hecho es utilizar para pagar, ir comprando bonos más caros y cambiarlo por bonos más baratos. Por eso es que el servicio de la deuda disminuyó considerablemente, o sea, el pago de deuda a este nivel, y aquí se incrementó el servicio de la deuda porque en este momento Paraguay está comprando emisiones futuras que eran muy caras, fueron de las primeras emisiones, ¿verdad? Y cambiando por emisiones más ventajosas en términos de tasa de interés. En este tiempo consideramos que los elementos que llevaron a las calificadoras de riesgo y al mercado a considerar que Paraguay es un país grado de inversión. Y digo el mercado porque Paraguay ya 2 o 3 años atrás, o desde hace 2 años, tenía tasas de intereses similares a países de grado de inversión, con premios muy ventajosos para el país, tasas muy, muy bajas, y las fue manteniendo. Es por un lado la estabilidad macro, por otro lado el fortalecimiento institucional progresivo que va realizando el Paraguay, digamos. Es decir, nosotros venimos de una dictadura en donde no todas las instituciones cumplían el rol que tenían que cumplir. A partir del 90 eso se va avanzando, se van fortaleciendo las instituciones. Enfrentamos crisis financiera en el 90, a inicio del 2000, y este proceso llevó a hacer los ajustes necesarios en el sistema financiero y en la entidad del Banco Central,
lo que ha profesionalizado enormemente el Banco Central y ha llevado a estos resultados monetarios conforme comentábamos. Y posteriormente, en el 2000, lo que vemos es un proceso de ordenamiento institucional y fortalecimiento del Ministerio de Economía, de otras instituciones, de la coordinación de políticas económicas a través del equipo económico, entre otras. Recientemente comentaba el hecho de un nuevo registro, el registro unificado de catastro, anteriormente la superintendencia de pensiones, anteriormente superintendencia de salud, la superintendencia del mercado de capitales, o sea, es decir, lo que hemos visto en los últimos años es un periodo de desarrollo de marcos normativos que vayan fortaleciendo los músculos institucionales del sector público y que vayan generando normativas similares a países más competitivos, de tal forma de que la comunicación con ellos sea adecuada y que los mercados funcionen adecuadamente. Esto es uno de los fundamentos que ha llevado que nos ha llevado al camino de grado de inversión, y creemos que las condiciones estructurales a nivel de producción, ¿verdad?, que hemos diversificado bastante, también es la que nos está generando estas garantías o este marco en el cual la calificación de riesgo del país va a ser positiva, digamos. Estas condiciones estructurales de la economía paraguaya obviamente se da tanto por el empresariado local, sino también por una mayor apertura de inversores extranjeros que de alguna u otra manera vienen al país, inversores brasileros dentro de la cadena de producción brasilera, inversores argentinos que utilizan Paraguay como una plataforma para llegar al mundo, o inversores bolivianos que en este momento están viniendo de diferentes sectores, o inversores chilenos que están teniendo su casa matriz en Paraguay, o sea, es decir, o inversores uruguayos que han desarrollado suficiente de manera importante toda la ganadería en el país. O sea, es decir, hoy es una plataforma que genera una economía, que genera condiciones estructurales, una economía más diversa, más diversificada, más resiliente, y que genera las condiciones de certeza que la economía va a crecer, va a generar los recursos y va a poder pagar la deuda. Esta es la evolución, lo que ya había comentado. Paraguay se incrementó el servicio de deuda en los últimos años, básicamente porque Paraguay está pagando emisiones que vencen más adelante, con tal forma de mejorar el perfil de la deuda, ¿verdad? No quiero extenderme mucho, pero quisiera decir un par de cosas más. Básicamente, obviamente, estas condiciones macro generales se sustentan también en un sistema financiero sólido. Nosotros vemos que el ratio de adecuación de capital del sistema es la línea de puntos, digamos, el mínimo que establece la norma Basilea, y el sistema paraguayo hoy normalmente está muy por encima de eso, lo que nos demuestra un sistema sólido, solvente, con capacidad de enfrentar, y que ha enfrentado riesgos, así como comentábamos, la economía paraguaya, el sistema financiero ha enfrentado momentos muy difíciles. No obstante, siempre ha estado en condiciones de mucha solvencia, y en los últimos años, cuando alguna institución financiera, o sea, estos son datos promedio del sistema, cuando alguna institución financiera tenía algunas condiciones muy particulares, los mecanismos de resolución han sido mecanismos de mercado y muy ágiles. Eso ha sido aprendizaje de crisis anteriores, digamos, ¿verdad? O sea, no existe el informe del Fondo Monetario Internacional, el artículo 4, que fue de hace 15 días, creo que fue entregado, justamente destaca la solvencia del sistema financiero, ¿verdad? Un elemento a desarrollar, a seguir creciendo, el mercado de capitales, en donde vemos un crecimiento exponencial en los últimos años, ¿verdad? Más vinculado, de alguna u otra forma, más vinculado a instrumentos de deuda, pero también con niveles crecientes de los activos de la propiedad de las empresas en un mercado primario, en las deudas y los bonos más dinámicos en mercado primario y secundario, obviamente, ¿verdad? Este crecimiento, más allá de los números, más allá del valor, más allá de las nuevas formas de financiamiento que se están desarrollando en la economía paraguaya, lo que podemos hablar es que también ayudan a una mayor transparencia de funcionamiento de los diferentes mercados y las empresas. Esto nos está demostrando que las empresas paraguayas están siendo más, que confían más en compartir sus números, en hablar más claramente, en reportar a diferentes instancias de control, ¿verdad?
Voy a ir muy rápidamente con esto, ya que van a ver, van a hablar más detalladamente del sector. Pero no quería dejar pasar que en este contexto Paraguay, si bien ha hecho reformas tendientes a la formalización y ha mantenido una estructura tributaria de por sí ventajosa, digamos, tiene varios sistemas de incentivos adecuados, ¿verdad? Una ley de fomento a las inversiones, un instrumento que desarrolla la maquila, básicamente con un tributo único del 1%, zonas francas, ¿verdad? Régimen de materias primas, o sea, se exoneran todos los costos aduaneros en el caso de que la materia prima fuera importada y no se tuviera o la cantidad o la calidad deseada para la producción de un determinado producto. Proceso de admisión temporaria, o sea, se pueden introducir al país maquinarias, equipos por un tiempo determinado sin costos arancelarios, y finalmente también un régimen de garantía de inversiones, que si la inversión es muy largo plazo, uno puede ir gestionando estos procesos que se mantengan las condiciones tributarias actuales para, independientemente de que cambien en el futuro. Obviamente todos estos procesos se hacen con la instancia normativa correspondiente y requieren la fundamentación adecuada. Estos procesos, obviamente, hablamos de fortalecimiento institucional, hoy son bastante exigentes y rigurosos en términos de cumplimiento de las condiciones adecuadas. Esto ha llevado, o sea, un tema a destacar es que la comunicación, o sea, internacional de capitales, o sea, el flujo de capitales, o sea, el mercado internacional de capitales, el mercado financiero de capitales, en Paraguay no tiene ningún tipo de restricciones. Y eso ha llevado a que el flujo de entrada en la inversión extranjera directa en Paraguay esté en torno a los 7.000. El flujo neto es menor, es menos de 1.000, pero así como entran inversiones, también salen inversiones de Paraguay permanentemente y se pueden remesar las utilidades correspondientes. O sea, no hay ningún tipo ningún tipo de costo adicional al respecto, más allá de los impositivos que comentábamos anteriormente. Es de destacar que Uruguay es el cuarto país en el flujo de entrada de inversión directa a Paraguay, ¿verdad? O sea, hay mucha presencia uruguaya en Paraguay, en el sector agropecuario, pecuario y agrícola, y está creciendo en otros sectores productivos y comerciales, ¿verdad? Profundizarán, si nosotros miramos las cuentas, o sea, hoy el sector forestal es el 1% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Si bien es pequeña, vemos un nivel creciente de la evolución del PIB forestal dentro de la economía paraguaya, con poco más de 200.000 hectáreas, ¿verdad? Pero con una potencialidad enorme de en torno a 5 millones de hectáreas. Las condiciones geográficas de Paraguay en torno a plantas de celulosa en Brasil, Uruguay, generan condiciones favorables a los cultivos aquí en Paraguay. Hay una proyección de crecimiento esperado importante, dejo porque creo que va a profundizar esto, ¿verdad? Y básicamente lo que se estima es que hay una gran capacidad de exportación futura, de generación de empleo y de niveles de inversión que en este contexto son administrables sin mayores cambios. Las reflexiones finales, es decir, la estabilidad genera condiciones adecuadas para visualizar oportunidades y aprovecharlas, ¿verdad? Que la industria forestal, si bien es pequeña, ha estado siempre presente en la economía paraguaya, anteriormente con una cuestión más de deforestación, de exportación de madera, pero actualmente en otro escenario y con otro tipo de desafíos. Este rápido crecimiento está siendo acompañado, los proyectos actuales están presionando, en el buen sentido de la palabra, a las adecuaciones institucionales para que acompañe el desarrollo del sector. Ponemos el ejemplo de la Agencia Financiera de Desarrollo, que en el año 2022 es la banca de segundo piso. Tenía $1 millón en su cartera y ahora tiene acumulado más de $60 millones a agosto de 2024. Está generando cambios institucionales y eso es bueno, porque comentaba que es posible hablar sobre cambios y mejoras de las políticas públicas. El mercado bursátil está en desarrollo. Hoy mucha inversión se realiza a través del mercado bursátil, a través de los fondos fiduciarios, a través de diferentes tipos de instrumentos
que, que son aprovechados para hacer push, ya sea en la inversión inmobiliaria o forestal o de vuelo forestal. Y finalmente señalar que también hay un gran potencial en el mercado de carbono. Muchísimas gracias, creo que estoy en tiempo. Nos quedamos para preguntas, respuestas y a las órdenes cualquier cosa. Excelente, muchísimas gracias, la verdad. Muy buena presentación. Muy buena presentación. No te vayas un momentito, señores. El tigre, el león ruge y lo dice Hugo. Lo vemos, ese crecimiento permanente, lento pero seguro y constante. Hugo hablaba de muchos números nuevos y yo te decía, Hugo, primero que se te ve bárbaro. Segundo, que mientras vos hablabas tanta cosa buena de Paraguay, yo saqué las cuentas, la plata que nos ahorramos en esta, que no vengan ustedes, que no tenemos pasaje, comida, hotel, y también me resultó súper beneficioso. Así que te felicito y te agradezco mucho. Y Per también a los dos. Antes, si me permitís... Un chivito o algo así. ¿Cómo es medio y medio también puede ser? Un medio y medio, exacto. Bueno, si me permitís, no te vayas, yo no sé si, perdón, acá dos preguntitas vamos a hacer. Si alguno tiene una pregunta directa, se las paso ahí. Si no, me adelanto con algunas que me pasaron por WhatsApp directamente para vos. Sería, ¿qué proyección tendría a corto y mediano plazo la carga tributaria en Paraguay atendiendo a la nueva calificación de grado de inversión? El gran esfuerzo de las autoridades económicas y tributarias del país es incrementar la recaudación, ¿verdad? A los efectos de mejorar las cuentas fiscales, por así decirlo, ¿verdad? Ese debate se da en torno a, digamos, utilizar el instrumental que tiene el sector público actual, entendiéndose no hacer cambios de la estructura tributaria ni de las tasas impositivas, sino a través del cruce de información y tratar de disminuir la evasión fiscal o la elusión fiscal de algunos actores. En los últimos meses, o en los meses de este año, se ha visto un gran esfuerzo de la autoridad tributaria en ese sentido, ¿verdad? Del cruce de información, de analizar la información presentada por todas las empresas. Comento esto por el hecho de decir, no es posible, no es necesario prever un escenario de cambio de estructura tributaria. Sí es posible prever un cambio de mayor exigencia en el control tributario y también de mayor formalización. El esfuerzo está en formalizar. La formalización finalmente nos beneficia a todos los empresarios también, ¿verdad? O sea, porque restamos de competencia informal. La informalidad en Paraguay está disminuyendo y yo creo que el esfuerzo tributario en ese sentido es importante. Los organismos multilaterales hace un par de años están recomendando que Paraguay incremente la tasa impositiva a nivel del impuesto inmobiliario, ¿verdad? Si algún impuesto se ajusta, no serían los impuestos, el impuesto a la renta, no sería el impuesto al consumo, sino probablemente, a lo mejor, en lo personal, creo que sería a través del impuesto inmobiliario. Pero ese debate recién se está iniciando. Yo creo que deberían pasar varios años todavía para que efectivamente se realice ese ajuste, porque allí eso implica cambios legales, inclusive algún cambio constitucional, dado que la intención es dotar parte de la recaudación a los municipios. Pero ese debate se está iniciando recién y no se prevé cambio en el corto plazo. Excelente, Hugo, muchísimas gracias. La segunda pregunta y para terminar, ¿cuáles serían las primeras señales del grado de inversión en Paraguay en relación a impactos directos que se podrían observar? La primera señal es que empresas paraguayas que estaban cotizando a nivel internacional también fueron grado de inversión. O sea, las empresas privadas de un país siempre tienen como techo la calificación del país, ¿verdad? No sé qué sean multinacionales. Entonces, el impacto fue casi inmediato, ¿verdad? El segundo impacto que se da es mayores posibilidades de financiamiento. Las entidades financieras hoy están con más liquidez, con mayor posibilidad de acceso y las tasas en el país están bajando en ese sentido.
El tercero es muchas visitas de empresas, no necesariamente de fondos de inversión que vienen a invertir todavía, pero sí de empresas paraguayas, que al estar Paraguay en grado de inversión, hoy pasa a estar en la agenda de revisión. Entonces, hay muchas visitas. Y yo digo, hay un efecto dinámico que no es cuantitativo. Paraguay ha venido en un proceso de sofisticación de sus mercados. Comentaba yo, de sus instituciones públicas y el funcionamiento de sus mercados y las empresas. Y creo que el impacto del grado de inversión lo que está haciendo es también el hecho de que se incrementa el estándar de los modelos de negocio, de la forma en la cual operan los negocios en Paraguay. Y eso es un efecto dinámico que solo tiene impacto en la mejora de la productividad. Y creo que ese impacto ya se está dando. Empresas paraguayas que están certificando a diferentes niveles, producción limpia, recursos humanos, empresas B, entre otras cosas. Y es impresionante cómo eso se ha dinamizado. Creo que apenas se ha logrado, que es una señal, ya teníamos funcionamiento, el mercado financiero ya nos miraba como grado de inversión, apenas se logró la calificación de esta certificadora, lo que ocurrió es que un grupo de empresas están mirando Paraguay ya como un lugar interesante y se están dando muchas alianzas, fusiones y compras en el mercado. Es el impacto inmediato, diría. Hugo, bueno, muchísimas gracias, Hugo, muy amable, la verdad que impresionante la presentación y otra Gracias, de vuelta, Rodrigo. cómo se ve por acá, realmente muy bueno, una tremenda introducción al tema, así que gracias. Seguimos con Per. Hola Per, buen día nuevamente, gracias por acompañarnos desde ahí, también la emoción era tenerte por acá, pero se te ve muy bien también, creo que estás un poquito mejor también que la realidad, así que salís bárbaro. Per es un sueco, creo que es ingeniero, chairman de Paracel y también vinculado a otras empresas y realmente un idóneo, un conocedor y un pasional del tema forestación. Así que nos pareció un muy buen referente para que nos contara esta linda historia de lo que está pasando. Adelante, Per, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Y bueno, antes de nada, agradecer a Everdem y a Itaú por la invitación a este evento. Y como también pueden comprobar, ya que tenemos vídeo, Hugo es mucho más lindo que yo. Así que creo que teníamos primero Hugo, luego José y yo el último. Pero está bien. Y también decirles que yo voy a hablarles del crecimiento del sector forestal celulósico de pulpa y forestal en Paraguay. Y realmente es algo que ustedes, inversores uruguayos que están allí presentes, ustedes han visto esta película antes. Y porque ya Uruguay ya tuvo este desarrollo importante con ahora 3 plantas de celulosa, la primera Botnia, Montes de Plata y ahora la segunda de UPM, y con creo que son 1,1, 1,2 millones de hectáreas plantadas en Uruguay. Y lo que ustedes ya vieron, y creo que en Uruguay en 2023 celulosa ya pasó a ser el primer producto en valor de exportación, pasó la carne. No es tan importante como el fútbol en Uruguay, pero ya es el producto de exportación más grande del país. Y Paraguay va por ese camino. Yo creo que vamos a ver algo muy parecido aquí. Hugo dijo 1,2 millones de hectáreas, yo digo algo parecido. Y creo que vamos a ver también 3 líneas de producción de pulpa. Entonces, ustedes pueden pensar que es un viaje muy similar a el de Uruguay. Y creo que hasta más o menos en el tiempo de desarrollo que eso tomó, está muy enfocado en el eucalipto, igual que en los últimos años en Paraguay. Yo diría que ahora ya estamos plantando en Paraguay para 2 líneas de producción, todavía no construimos la primera. Entonces, es pronto todavía en el sector, pero va por muy buen camino. Así que no les voy a hablar de algo que está por empezar. Yo diría que empezó fuertemente más o menos como Hugo mostró ahí en el 2002, arrancó fuerte. Ya tenía algunos años antes, digamos, de calentamiento de motores. Bueno, entonces yo les voy a hablar de por qué Paraguay, por qué estamos aquí a nivel forestal. Paracel, que es la empresa donde yo soy chairman y que es la primera empresa de celulosa algo tipo Botnia en Uruguay. ¿Dónde estamos ahora? Para que sepan exactamente qué es lo que hay. Siempre hay muchos rumores y yo les voy a presentar los datos.
y qué hay en los países vecinos, eso más o menos ya saben. Y cómo veo el desarrollo del sector forestal aquí ahora, en el futuro, y cómo impacta a Paraguay. Bueno, ¿por qué vinimos a Paraguay? Y eso empezó ya en el 2008 con un análisis global. No es que nos perdimos ahí, que íbamos a ver las cataratas y no sabíamos cómo volver, sino realmente miramos todo el mundo y hicimos un análisis para ser competitivos en el futuro, que creo que es algo absolutamente fundamental para inversiones tan importantes como en la parte celulosa. Cada proyecto son más o menos 4 o 5 millones de dólares, dependiendo de a quién le preguntan y cómo hacen sus números. Y nosotros sacamos ya esa conclusión en el 2008 que Paraguay va a ser la siguiente ola para el sector forestal y celulosa, siguiendo Brasil, Chile y Uruguay. Y con los años, entonces pensaban la gente que éramos muy locos. Ahora con el tiempo el mundo nos ha ido dando la razón y ahora hay muchos que nos siguen invirtiendo acá en Paraguay y les voy a explicar después. Bueno, pero tiene algunas características fundamentales para nuestro sector. El crecimiento biológico es obviamente una condición muy importante y para poner eso en números, en una hectárea en Uruguay el eucalipto crece, ponle 26 metros cúbicos al año, y aquí en Paraguay el mismo número son 35, más o menos. En el país, yo soy sueco, en mi país crece un 4,7, o sea, en mi país se cosecha el árbol cuando tiene 80 años, o sea, lo que plantó tu bisabuelo, me imagino, si tu abuelo no tenía muchísimas fuerzas. Y en Uruguay el ciclo es de unos 10 años y aquí 6, 7 años. Es muy al mismo nivel que Brasil. Segundo es que hay grandes superficies. Hugo comentó que Paraguay tiene 1,1 veces Alemania. Es un país grande, Paraguay, y tiene grandes superficies de terrenos que no son súper productivos para otras cosas. Luego hay muchos terrenos que son súper productivos para agricultura o ganado, pero hay terrenos así entre medios que capaz hoy en día se utiliza para ganadería de grandes extensiones, de cría, pero que no tiene el rendimiento que podría tener para forestal. O sea, no estamos compitiendo con agricultura ni con la ganadería de primer nivel. Segundo, que el país que prácticamente todas las inversiones grandes y muchos de los costos grandes también se pueden hacer en dólares. Y eso para inversores extranjeros tiene una gran ventaja. Es cierto que el guaraní es muy estable, pero ayuda también el hecho de poder comprar los terrenos en dólares, hacer los contratos de los insumos en dólares y el transporte también. La estabilidad política es fundamental, eso ya comentó Hugo, así que no voy a profundizar. La logística también es competitiva, capaz no tan competitiva como Uruguay, pero sí muy competitiva. Yo diría que es más competitiva que, por ejemplo, Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul está en el interior de Brasil sin acceso por río. Ahora ha mejorado mucho Mato Grosso do Sul con el ferrocarril, pero Paraguay sigue con esa gran ventaja que es el río Paraguay-Paraná, que baja directamente a Uruguay. Y tiene una estabilidad climática también dentro de lo que cabe. Todos los que trabajamos con la naturaleza todos los días nos volvemos locos, pero realmente es un país donde llueve, donde hay sol y donde no hay largas épocas de sequía. Cuando se habla de sequía en Paraguay es que solamente llovió 100 milímetros en un mes, mientras en España llueve 8 milímetros al año. Entonces es una cosa que cada cosa es relativa, ¿no? Y es bueno. Parte de la razón que no estamos físicamente hoy en Uruguay es una tormenta fuerte de lluvia anoche y esta mañana. Así que por eso estamos acá. Paracel es una empresa, la primera forestal celulósica en el país. Nació en el 2018, así que es todavía un niño. De hecho, la semana que viene cumplimos 6 años. Hoy, hace 5 años y algo, éramos un PowerPoint muy bueno, unos terrenos fantásticos, un buen socio local y 2 suecos. Hoy en día somos 1.700 personas, hemos plantado más de 60 millones de árboles, tenemos ya un proyecto industrial muy avanzado, así que en 5 años se ha podido hacer una inversión hasta ahora de 1.200 millones de dólares en este país, en solamente Paracel. Es algo que se está convirtiendo en una realidad y no está para nada en modo de espera.
Tenemos 3 componentes importantes en la empresa. La primera, evidentemente, porque ahí es donde empieza la competitividad en nuestro rubro, es el componente forestal. Allí hay un incremento promedio que va a llegar a los 35 metros cúbicos por hectárea año, 7 años de rotación, pero también tenemos un proyecto el más ambicioso del mundo a nivel de biodiversidad y protección del medio ambiente y cuidando el impacto social. Y es con orgullo que digo que somos el proyecto más ambicioso en el mundo. Capaz es porque somos el último y el último tiene que ser un poco mejor que los anteriores. Trabajamos también con tecnologías ya desarrolladas, pero es algo que no es menor en nuestra industria y lo cual nos da también un costo financiero más bajo. O sea, tiene también un retorno económico todo lo que hacemos a nivel de medio ambiente y social. El componente industrial, ustedes uruguayos conocen muy bien, esto es muy parecido. La primera línea de producción va a ser entre la primera de UPM y la segunda de UPM. Vamos a producir 1,8 millones de toneladas al año y en totalidad, combinando en el mismo lugar la primera línea y la segunda, creemos que vamos a llegar a 5 millones de toneladas de producción, que es bastante importante en nuestro rubro. El consumo inicial para la primera línea es de 6,3 millones de metros cúbicos de madera. Es un camión lleno cada 3 minutos o un árbol por segundo. O sea, tiene bastante hambre la fábrica y eso es lo que da para invertir en la industria forestal en el país. El componente logístico, como dije antes, el río es lo fundamental. Nuestra fábrica está sobre el río, así que va a bajar la celulosa en barcazas directamente de ahí al puerto en Uruguay. La empresa tiene 3 productos, celulosa blanqueada, energía eléctrica y créditos de carbono. Por cierto, debería haber comentado que todas las imágenes que pueden ver aquí son de Paracel, no son de internet. Reconozco que en la primera que hicimos hace 6 años copiábamos de todas las empresas de Brasil y Uruguay para poder demostrar hacia dónde íbamos. Pero hoy en día ya no hace falta, ahora tenemos todo esto nosotros. Aquí pueden de hecho ver los corredores de flora y fauna y las plantaciones de eucalipto que ya son bastante importantes. Todo el horizonte aquí ya es plantaciones nuestras. Estamos ubicados acá en la zona de Concepción y Amambay. Asunción está aquí, la ciudad de Concepción acá, el río pasa por aquí. Y si hacemos un zoom in a nuestra zona, esta es Concepción, aquí está nuestro predio industrial y estas son nuestras estancias forestales que une un bloque grande con algunas islas también. Total, hemos ido adquiriendo 23 estancias que total suman 193,000 hectáreas para plantación forestal. En esas 193,000 hectáreas vamos a plantar en terrenos propios 105,000 hectáreas y también tenemos nuestra área de biodiversidad de 88,000 hectáreas. Aparte de lo que vamos a plantar nosotros, necesitamos 100,000 hectáreas más de fomento de vecinos nuestros que plantan con contrato para vender a Paracel. Eso ya empezó, pero es algo donde todavía hay muchísimo lugar para crecer en toda esta zona acá. Y por supuesto, cuanto más cerca de la fábrica, mejor para nosotros y más rentable también para el inversor, que en este caso perfectamente podría ser ustedes inversores uruguayos que ya tienen o no tienen un conocimiento forestal o de Paraguay, pero allí hay una oportunidad grande y creo que es el principal motivo porque el momento ahora es bastante bueno para hablar de esto. Paracel ya entra en contratos vinculantes con los que plantan en la región y de hecho ya estamos llegando a las primeras 10,000 hectáreas con nuestros vecinos. Y creo que es una oportunidad de negocio que ustedes conocen bien de Uruguay y que ahora existe ya en Paraguay. Viendo un poco la parte de cómo es nuestra parte forestal, tiene dos subcomponentes, la parte productiva, que es eucalipto, y la parte de biodiversidad, que puede ser conservación de sabanas o bosque nativo, todo diseñado para que haya corredores en toda esta área, que en total
une más o menos 300.000 hectáreas para que haya un aumento de biodiversidad. Aparte de que eso va a ser muy bueno para el medio ambiente en el lugar, aparte de que también abre para certificar y vender créditos de carbono de alta calidad, también, como dije antes, ayuda a mantener los costos financieros de la empresa los más bajos posible, porque hoy en día todo el sector financiero, bancario de deuda, quiere ver proyectos con un altísimo nivel de sostenibilidad a largo plazo, y es justamente lo que nosotros hemos desarrollado y que ya implementamos en la zona. Esos son los co-beneficios, se llama en el mundo de créditos de carbono, el hecho de que estamos generando 40.000 puestos de trabajo con sueldos dignos y con salud y seguridad laboral, con protección social, que no había en el norte de Paraguay para nada. Menos del 10% de los sueldos en Concepción cuando empezamos eran formales, menos del 10%. Nosotros ahora estamos generando 40.000 puestos de trabajo. Y con importantes mejoras de los estándares laborales, y también, como dije antes, la ganancia neta de biodiversidad. O sea, aunque nosotros estemos plantando una monocultura de eucalipto, que es algo que ambientalistas normalmente no les gusta, nosotros estamos mitigando todo eso con el proyecto genérico que va a aumentar la biodiversidad, que de hecho está aumentando la biodiversidad en la zona. Bueno, ¿y por dónde andamos? ¿Cuánto hemos plantado hasta ahora? ¿Está el proyecto avanzando? ¿No está avanzando? Pues sí, hemos plantado bastante ahora. Ten en cuenta que llevamos 5 años trabajando en esto. Teníamos 0 hectáreas plantadas cuando empezamos en el 2018. Ahora tenemos 120.000 hectáreas plantadas a mediados de octubre de 2024. Pueden ver algunas acá. De esas, 62.000 hectáreas son en terrenos propios y 58.000 son en terrenos de otros. Bien sea de la parte de fomento, que está llegando a 10.000, o madera de mercado, que son en otras regiones que están más lejos de la fábrica, o sea, sirve para los primeros años, pero con un objetivo clarísimo de ir a desarrollar la zona más cercana de la fábrica para una mayor competitividad para todos. En la fábrica hemos progresado muchísimo. Esto es el predio de la fábrica. El tamaño, para ustedes que no hayan visitado UPM2, este predio es el mismo tamaño que Central Park en Nueva York. Es enorme. Tiene casi 300 hectáreas lo que es la fábrica. Todo el predio es 5 veces más grande, pero la fábrica es de 300 hectáreas. Ahora también acabamos de abrir el camino que va hasta el río, así que está ya muy, muy cerca de terminarse esto. Ya movimos, de hecho, esta semana pasamos 5 millones de metros cúbicos de movimiento de suelo allá, y ya estamos con un 86% de terminación de preparar este suelo. Esto es algo de lo cual estamos muy orgullosos, porque demuestra que en Paraguay se puede trabajar con las mejores prácticas mundiales. Nosotros ya tenemos más de 2,5 millones de horas hombres trabajadas en este predio sin accidente con baja laboral. Algo absolutamente es un récord nacional en Paraguay, y en cualquier país, Suecia incluido, sería un logro. Y no sabíamos si iba a ser posible, pero francamente funcionó muy bien. Hemos empezado también a construir campamentos para los que vienen a construir la fábrica. En total vamos a necesitar unas 8.000 camas. Estamos ya terminando el primero con 2.300 camas. Esta imagen es un poco borrosita, pero es importante. Es el primer camp. Entonces aquí en estas H's están los dormitorios, 2 personas por dormitorio, cada uno con aire acondicionado. Aquí está el comedor para 850 personas. Aquí está la cocina para cocinar para 4.000 personas, este campamento y otro. Entonces el living, entonces la zona de servicios, la sala para eventos religiosos, 2 campos de fútbol, 2 de multiuso, tratamiento de efluentes, electricidad, agua, etc. Una inversión de $17 millones en infraestructura para la construcción de la fábrica. La celulosa va a ir a Uruguay en barcazas. En total
Cada barcaza lleva 2.500 toneladas de celulosa y esto es parte de la competitividad. Es algo muchísimo menos costoso que ir en camiones y algo ya bastante bien desarrollado también en esta zona. Ya se han construido las primeras 8 barcazas, tenemos que llegar a 90, pero está bien en marcha. El equipo pasó de 2 suecos a 1 sueco, que soy yo, pero en total subió de 2 personas a 1.729 hoy en día, de los cuales más del 95% son paraguayos y 5% son expertos en sus rubros de otros países, sobre todo Brasil y Uruguay. Y, por ejemplo, no es solamente expertos en cómo se diseña una caldera de recuperación en una planta de producción de celulosa. Evidentemente tenemos eso también, unos muy buenos ingenieros, pero hemos importado mucha gente también en la parte de cómo ejecutar una obra con las mejores prácticas. Seguridad y salud laboral, los 2,5 millones de horas hombres sin accidentes. Eso viene porque nosotros importamos conocimiento de cómo trabajar de esa manera. Era un tema todavía muy poco desarrollado en Paraguay que ahora está funcionando. Bueno, bien, con eso voy a ir terminando y abro para preguntas. Esto ya habló Hugo, pero solamente quiero demostrar que Concepción parece que está muy lejos de Asunción o de Uruguay, pero realmente es la comunidad vecina con Mato Grosso do Sul. Y entre Mato Grosso do Sul y Uruguay es donde se ha desarrollado la segunda ola de crecimiento celulósico en Latinoamérica. Y la tercera es acá. La tercera ola es con Arauco, con Bracel acá y Paracel aquí. Entonces, esta parte de Mato Grosso do Sul y Concepción en Paraguay es el centro del mundo, parece mentira, pero es así, en el mundo celulósico forestal. Y nosotros nos unimos vía el río con la gran exportación de celulosa del Uruguay. Bueno, ya no estamos solos. Desde el 23 ya invierten en Paraguay los primeros fondos internacionales forestales. Ustedes seguramente conocen algunos de ellos del desarrollo en Uruguay. Otro ejemplo es el Fondo Forestal Silvipar, que hizo el cierre financiero en abril este año con 325 millones destinados exclusivamente a Paraguay y creo que ya andan con unos 60,000 hectáreas forestales en el sur de este país. Y hay varios fondos forestales paraguayos o algunos también con socios uruguayos y brasileños que se están empezando a operar en el país, sobre todo hoy en día enfocados en Itapúa, en Caazapá y en Concepción. Son las regiones que más atraen en este momento. La Paraguay oriental tiene una gran ventaja por la lluvia y suelos con menos sal, que normalmente es beneficioso para el eucalipto. De momento, el Chaco no se está todavía desarrollando forestalmente por falta de lluvia en una parte y por falta de tecnología en la otra. Eso no quita que se pueda desarrollar en el futuro, pero en este momento no. Bueno, la forma de trabajar con Paracel como inversor en la zona de Concepción puede ser forestando parte de una estancia o una estancia completa o con un modelo silvopastoril mezclando ganado con forestación. Se puede hacer alquilando un campo o en propio terreno con contrato de Paracel o también evidentemente especulando un poco más, plantando y luego jugarse en el mercado. Paracel ya está abierto y de hecho ya está negociando y ya firmó varios contratos vinculantes de compra de madera de tales sociedades. Bueno, repitiendo un poco lo que dijo Hugo, yo simplifiqué un poco los números, pero yo creo que vamos a ver por lo menos 1 millón de hectáreas plantadas. Creo que vamos a ver otro 1 millón de hectáreas propiamente conservadas y regeneradas de bosque nativo y sabana. Creo que vamos a ver 3 líneas de celulosa, van a ser un poco más grandes que las antiguas, o sea que yo creo que aquí vamos a sumar 7 millones más o menos de producción de celulosa y que hoy en día, bueno, que definitivamente pondría y va a poner a celulosa como el mayor producto de exportación del país. Una inversión total de 18 mil millones de dólares, yo diría que puede llegar a 150,000 puestos de trabajo
y va a aumentar la exportación del Paraguay en un 50% con este desarrollo. Y francamente, cuando digo esto acá en Paraguay, es difícil que la gente me crea, pero en Uruguay eso ya pasó y en un periodo relativamente corto de 15 años o algo así, desde que realmente fue que arrancó bien. Y eso es lo que estamos viendo acá. Y con eso termino la parte con un tucán también de Paracel. No tiene la camiseta, pero le tenemos que poner uno. Y con eso dando las gracias y abro para preguntas y por favor no sean tímidos, hagan cualquier pregunta para evacuar dudas de cuáles son los obstáculos y cualquier cosa que les interese. Excelente, Per, muchísimas gracias. La verdad que espectacular tu presentación. Muy buena, muy clara. Mientras vos hablabas, yo seguía sacando cuenta que Hugo venía 3 días, se quedaba en Uruguay, así que nos ahorramos 3 días de hotel. Yo había calculado 1, o sea que el ahorro fue mayor todavía. Así que estamos todos felices por acá. Se vio realmente espectacular y se escuchó muy bien. Tenemos algunas preguntas, yo tengo algunas que me pasaron a WhatsApp, pero tenemos alguna ahí personal. La ingeniera Lucía Basso. Voy a hacer una pequeña introducción. Fuimos compañeros de clase con Lucía Basso y en agronomía. Ella es bastante más inteligente que yo, pero yo resolví hacer agrícola ganadero y Lucía se fue a forestal. Era de las matrículas forestales, no sé, las primeras que había. Pensamos que estaba loca. Esta chica realmente no quiere estudiar, que no sabíamos, no entendíamos mucho qué era. Y mirá ahora lo que es la forestación y Lucía como presidenta de los forestales. Así que un placer tenerte acá y muchísimas gracias, Lucía. Adelante. Gracias, Rodrigo. Per, un gusto. Ya te conocía de nombre. La verdad que fue un placer escucharte. Muy buena presentación. Muchísimas gracias. Sin duda, creo que sí, que Paraguay va por un muy buen camino de desarrollo forestal. Obviamente no, los que estamos acá no podemos dejar de compararlo con lo que fue el desarrollo en Uruguay, todo el proceso de desarrollo desde que se aprobó la ley. Entonces, ahí me surge una primera pregunta, que es, como inversor o como digamos, director manager de esta gran inversión, ¿no te da un poco de intranquilidad, por llamarle de alguna manera, no tener un marco regulatorio claro? Porque esa fue la base del desarrollo forestal en Uruguay. O sea, partimos de reglas muy claras y que se ha mantenido durante 8 gobiernos como política de Estado, lo que ha hecho de que, si bien Uruguay no tiene los desarrollos, como bien tú mencionaste, ¿verdad?, de crecimientos que puede tener Paraguay o Brasil, pero esas reglas, ese marco regulatorio y esas reglas claras han sido fundamentales en el aterrizaje de grandes inversiones y desarrollo del sector. Entonces, esa es la primera pregunta que me surge. Lucía, perdón, si alguno tiene otra pregunta, vaya pidiendo el micrófono ya levantando la mano. Acá, dale, adelante, Per, gracias. Tengo varias más, pero no sé. Vamos por la primera. Sí, bueno, gracias, Lucía. Un gusto también conocerte así virtualmente. Ojalá que nos podamos ver en persona en breve. Pero sí, yo diría que también es el caso acá. Diferente, diferente porque Uruguay y Paraguay son muy diferentes en ese estilo, pero yo creo que para nosotros las reglas que hay en Paraguay, que realmente son los que nos impactan, son bien claras y van muy por la línea de lo que Hugo explicó, de la parte impositiva, protección al inversor, estabilidad política y de los tipos de cambio. El resto, digamos, de la parte legislativa en Paraguay es menos desarrollado acá que en Uruguay, indudablemente, pero son claras las reglas. Hay pocas, pero son claras. Pero allí nosotros no estamos tan afectados por las reglas paraguayas, sino muchísimo más por las reglas internacionales, que son hiper exigentes para nosotros. FSC, los mercados, y diría que hoy en día Wall Street es lo que más requiere de nosotros. Allí es donde nos ponen las reglas súper claras, qué es lo que tenemos que cumplir en todo, en la forma de trabajar, hasta, por ejemplo, el tamaño del dormitorio en los campamentos, eso está dirigido por el Banco Mundial. Tiene que ser por lo menos 10,7 metros cuadrados, con 2 armarios, un escritorio, 2 camas. Hay reglas muy claras, pero son internacionales. Y las reglas paraguayas que nos afectan son clarísimas también.
Gracias. Está claro. Sí, acá en Uruguay también, como sabés, tenemos, digamos, el 95% de nuestra producción forestal está certificada por esas reglas internacionales que tú mencionas, FSC y OPEF, dependiendo de la compañía. Pero mi pregunta iba porque, primero por lo que te mencionaba, de que fue un puntapié inicial importante para Uruguay, y segundo porque en la medida que aumenta la masa forestal, ¿verdad?, aumentan las regulaciones, y creo que, no sé, me imagino que Paraguay tampoco se va a salvar de eso. Nosotros en Uruguay hoy, por ejemplo, estamos con un tema a nivel ambiental, de las regulaciones ambientales muy fuertes. Simplemente, esto es a modo comentario, para que, nada, para no dejarlo de costado. Yo me acuerdo cuando, una muy pequeña anécdota, así. cuando estábamos en el año 95, empezando el desarrollo, Uruguay tuvo un proyecto de cooperación con la Unión Europea para el desarrollo forestal, y entre los temas que detectaron fue el tema ambiental, justamente, ¿no? Trabajar, y nosotros nos pareció una locura. Decíamos, no, yo estaba en la dirección forestal en esa época. No, nos parecía, acá en Uruguay no hay ningún problema a nivel ambiental. Bueno, hoy estamos a los piñazos con medio ambiente, por la hiperregulación que tenemos, pero está, a modo más de comentario. Sí, Lucía, yo coincido con eso, pero creo que hay un cambio global que nos ayudó en este caso, porque hoy, digamos, lo que se nos requirió a nosotros desde el principio es años luz por encima de la legislación local. O sea, nosotros ya implementamos leyes acá, o sea, formas de trabajar acá que están muy por encima de la legislación. Y algo que comentó Hugo también que es importante. Aquí hay un buen diálogo entre el gobierno y el sector privado para ir desarrollando legislación que vaya acompañando. Pero lo bueno es que el mundo ya nos exigió implantarnos acá de otra manera. Y digo eso porque nosotros lo implantamos en varios países con el tiempo y nunca ha sido tan exigente como esta vez. Y no ha sido por Paraguay, ha sido por el mundo. Pero consecuentemente eso, las leyes se van a ir adecuando, definitivamente van a ir subiendo y ser cada vez más exigentes, pero creo que como industria podemos incluso marcar el camino y marcar un camino que ya está influenciado por la Unión Europea, por el Banco Mundial, por FCC, por los requerimientos de los consumidores en el mundo. Muchas gracias. Te hago un par de preguntitas más, chiquitas. Una es, mencionaste que tienen 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Eso me llamó un poco la atención, la cifra. No sé si te referías a Paracel o al sector. Bueno, eso. Sí, es realmente, nadie sabe exactamente, son los números que sacan Pöyry basados en nuestra inversión. Los números para desglosar un poco son 4.000 puestos de trabajo directos y 16.000 indirectos, que llegaría a 20.000, y luego son otros 20.000 indirectos, o sea, la lavandería, el hotel, la chipería y demás. Lo de Paracel son 4.000 más 16.000. Hoy en día estamos en 1.700 más, yo diría, otros 3.000 indirectos. Así que ponle que hoy en día estamos en unos 5.000 puestos de trabajo. La última, prometo que la última. ¿Qué rentabilidad tienen estimada? No sé si o sea, imagino que como al tener un proyecto industrial, abarcará digamos, desde la fase de producción, fase industrial, o si sería interesante conocer qué rentabilidad tiene estimada de la fase de producción, digamos. Digamos, para ver eso, lo más fácil es mirar los números de Eldorado, que está en Mato Grosso do Sul y que tienen exactamente el mismo tamaño, también un setup parecido entre producción propia de madera y comprar al mercado. Y ahí ellos hoy en día, ahí los evitas están por encima alrededor del 50%, que en la parte de celulosa, que es lo que tiene que ser para poder atreverse a hacer una inversión de 3, 4 mil millones de dólares. Así que es muy similar, pero con una par de diferencias importantes. Uno que es todo en dólares, así que no hay la misma incertidumbre en el tipo de cambio. Y evidentemente también con un sistema impositivo mucho más ligero aquí en Paraguay. Nosotros, Paracel está en zona franca
y ahí la tasa de impuestos es de 0,5% de tus ventas, no de tu resultado. Pero como el resultado es alto en celulosa, tener un impuesto así sobre la venta es ventajoso. Hugo, perdón, excelente, Per, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Buenos días, Rafael Comas de Noblis, gracias por la invitación. Gracias, Rafael. ¿Cómo es el manejo y prevención y respuesta en los incendios forestales? Muy buena pregunta. Realmente ha sido uno de nuestros grandes enfoques estos últimos 12 meses. Nosotros ahora tenemos implementado ya en la zona de Paracel todas las posibles, que sepamos por lo menos, medidas de prevención. Tenemos torres que cubren toda la área, unas 200.000 hectáreas, con cámaras. Tenemos monitoreo satelital que detecta focos de calor y las cámaras detectan humo. Tenemos un centro de control en medio de esta zona con pantallas, con personal 24. Un gran porcentaje de ellos ya entrenados como bomberos forestales. Cada equipo de ellos tienen equipos de bombero forestal. Luego tenemos en este momento 2 aviones hidrantes en la zona también para poder rápidamente atacar los focos. Y tenemos también otro centro operativo en Concepción de redundancia por si hubiese un problema de conexión con el centro en la zona de operación. Tenemos comunicación por radio y también por teléfonos satelitales. Así que hay una inversión ya hecha, ya en funcionamiento, tanto de entrenamiento de bomberos como de protección y de acción. Y francamente, este año, que fue un año que para nosotros, realmente en nuestra zona ha llovido bien, pero como saben, en Brasil y en Bolivia, en el Chaco, no tan bien. Y por eso hemos tenido bastante alerta y hemos tenido que actuar, pero ha funcionado y no hemos tenido pérdidas sustanciales de terrenos, así que creo que demostró que está funcionando. Nos hemos inspirado mucho por las mejores prácticas en Chile, Brasil y Uruguay. Excelente, Per, buenísimo. Bueno, hay una pregunta por ahí. Con Faropa, otro referente, capo de la tema forestación acá de este lado. Por favor. Y no sé si hay otra pregunta más después, si no vamos a ir redondeando. Nuevamente, mientras llega el micrófono hasta ahí, agradecerle a todos los que han hecho posible esto, especialmente Banco Itaú de allá, Banco Itaú de acá, Movie, ni hablar, los técnicos, bueno, todos los que han trabajado. La verdad que ha sido espectacular la presentación a pesar de las inconvenientes. Adelante, don Faropa. Buen día, gracias Per, clara la presentación, sintética. Preguntas son, ustedes hacen el desarrollo genético, supongo que están plantando todo con digamos, reproducción vegetativa y clones. ¿Y de dónde la tienen? Si la hacen ustedes mismos y si cada rotación, cuando cortan, replantan o manejan brotes, ¿cuál es la estructura? ¿Y qué densidad de plantación utilizan en esos suelos tan ricos? Nada más. Muchas gracias. No, perfecto. Una pregunta muy relevante también. Nosotros tenemos un programa interno para ser muy ambicioso de desarrollo genético. Evidentemente eso tarda mucho tiempo, pero ahí estamos probando unas 200 clones diferentes, también semilla, también había algunos árboles lobo, como lo llaman ellos, árboles que crecieron, eucaliptos que crecieron muy bien en esa zona sin tecnología, y eso siempre se mira para ver si hay algo especial. Y esos clones son importados de toda esta región. Yo no creo que vayamos a ver mucho resultado de eso en la práctica hasta dentro de 4 o 5 años, y nadie va a saber hasta dentro de 10 años, como es siempre con un desarrollo clonal. Pero la ventaja es que había algunas experiencias desde hace tiempo, no en grandes superficies, pero sí en muchos lugares en Paraguay. Entonces nosotros lo que hicimos al principio fue elegir unos 10 clones que ya estaban comprobados en Paraguay. Son sobre todo
clones, digamos, brasileños de Urograndis, pero también algunos triclones, algunos con un poquito de Camadulensis, y eso es lo que fuimos implementando. Hoy en día tenemos 5 o 6 clones que son los que más estamos plantando en nuestra zona. Nosotros tenemos dentro de todo este bloque de Paracel, tenemos 5 unidades de manejo, lo llamamos nosotros, que es prácticamente que identificamos qué tipo de suelo hay en cada lote, si es bien arenoso, arcilloso, cantidad de minerales, sales, etc. Y ahí decidimos qué clones plantar y con qué densidad. Pero en pocas palabras, la densidad hoy en día es de 1.100 árboles por hectárea. Personalmente creo que vamos a ir a un poco más en los suelos más productivos y más o menos así en los que tienen menos capacidad. Excelente, Per. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, señores, la verdad que excelente presentación, Per, y te repito que se te vio muy bien por acá, así que muy buena, muy buena. Gracias a todos. Quiero destacar, porque son los que más hemos luchado permanentemente, a Jope Servino, que por Banco Itaú Uruguay, y a Antonio Vasconcelos, que está allá, que han estado en el día a día empujando por este proyecto acá. Agradecerles a todos ustedes, y para terminar quiero volver a... ¿Tengo la presentación acá, no? Quiero volver ahí está. Perdón, ¿qué hice? Ahí está. Bueno, quiero volver a la foto en directo. Quiero ver la foto de don Pedro y reforzar lo siguiente. Lo que escuchamos acá hoy es el Paraguay de conocimiento. Lo conocemos y cada día más. Y ese Paraguay sigue teniendo oportunidades como el primer día. Ahí está la foto de don Pedro. Ese es el conocimiento. Con él es que conocerlo. Cada día lo conocemos más. Las oportunidades siguen estando, y el Paraguay y el país cada día ofrece más certezas. El Paraguay hoy ofrece certezas. Entonces, señores, esto es lo que queríamos presentarles hoy. Les agradecemos a todos por la buena onda y por el aguante y por aguantar este cambio de ritmo de la jugada. Agradezco mucho por supuesto, muchas personas que están muy vinculadas y tremendamente al sector forestal, que es un tema nuevo para nosotros, y que bueno, nos tiramos de cabeza a plantar arbolitos. Así que gracias a todos y será hasta la próxima.